Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25 y desde el versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, oro para que en esta mañana tu palabra cale en nuestros corazones. Oro para que en esta mañana tu palabra traiga a nosotros renuevo, corrección, vida. Tu palabra cale profundamente y nos haga reflexionar. Tu palabra nos haga cuestionar, pensar, meditar y produzca cambios profundos en nuestros corazones, en nuestra vida. Que esta palabra pueda interactuar en esta mañana en nuestro espíritu, pueda remover nuestro corazón, nuestra mente. Padre, disponemos nuestra vida para que hoy tu palabra cause el efecto para lo cual tú la envías a nosotros. Gracias por cada persona que oye esta palabra. Y yo sé que nunca volverá a ti vacía, sino que va a producir lo que tú quieres que produzca en cada uno de los que la escuchan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la historia sobre la cual hacemos mención hoy es una parábola contada por Jesús, ¿vale? Y él la contó mientras hacía su ministerio en la tierra. Esta palabra quiere mostrar algo interesante o quiere ejemplificar la realidad del reino de Dios mediante una comparativa de un hombre que está a punto de irse lejos. Eso es lo que Jesús está contando en su palabra. Un hombre que es dueño de una hacienda muy grande y que tiene que ir a hacer algún negocio y se va muy lejos y deja a sus siervos
a cargo de sus bienes. Detrás de esta historia hay una realidad espiritual concerniente a la manera como el creyente de hoy sirve a Cristo en su ausencia. Ustedes saben que Jesús un día estuvo en este mundo un tiempo, hizo milagros, ¿vale? Habló muchísimas mensajes interesantes a su generación, pero en un determinado momento, ustedes saben que Jesús murió, ¿cierto? Resucitó y se fue. ¿Y qué pasa en esa ausencia durante todos estos siglos? ¿Qué ha acontecido o qué tenemos que hacer hoy nosotros? Bueno, pues detrás de esta historia hay una realidad espiritual concerniente a la manera como el creyente, o sea, tú y yo, debemos servir a Cristo en esa ausencia. De ahí que los talentos son el componente en esta historia que muestra o describe las habilidades. Escucha esto. ¿Tú tienes habilidades? ¿A que sí? Recursos. Muchos piensan, no, yo no tengo recursos, pero créeme, todos tenemos recursos de alguna manera. Estos talentos representan también las oportunidades que Dios nos da para servirle a Él y a otros. Y de alguna manera, esta parábola tiene que ver con esa acción de servicio. Dios espera que todos estos recursos sean usados de la manera más sabia posible, de tal forma que Cristo pueda ver una ganancia cuando Él venga. Según el contexto en el que estamos hoy meditando, el dueño de la hacienda se va, pero vuelve. Y ese es como el prototipo de Jesús. Jesús se va, deja sus bienes a la iglesia, pero un día Jesús regresa y quiere encontrar esos bienes gananciales. La parábola de los talentos advierte que nuestro lugar y servicio en el cielo dependerán de nuestra fidelidad y servicio aquí en la tierra. La iglesia está por algo y para algo. No estamos para estar, valga la redundancia, dentro de un recinto cada 8 días o cada vez que tengamos un estudio bíblico y ya está. Ojalá fuera así de simple. Sería entonces algo demasiado simplista el hecho de ser cristiano, venir los domingos o venir cuando hay un estudio bíblico. Creo que esa no es la finalidad. Existe esta parábola para ejemplificar de alguna manera que Dios quiere ver una fidelidad de parte de su iglesia. La recompensa que los fieles a Cristo reciban en el futuro o más adelante en ese reino de Dios dependerá de cómo emplearon y cumplieron los propósitos de Dios mientras estuvieron aquí en la tierra. Cuando a usted le dicen que tu vida tiene propósito, que Dios tiene un plan para ti, obviamente Él quiere salvarte, pero si solamente quisiera salvarnos y no más, bastaría con que nos salvara y al otro día nos llevaría a su presencia. Y diría, bueno, ya los salvé, pues los voy a quitar de la tierra, moriríamos en el acto y nos iríamos con Él. Pero Él nos salvó con propósito. Y eso es lo que el diablo a veces como que no nos permite avanzar, ¿no? El diablo sabe que Cristo nos ha salvado y el diablo se opone frontalmente a que la iglesia sirva, a que la iglesia cumpla el propósito de Dios en la tierra. Por eso utilizará cualquier cantidad de cosas para distraernos y que nunca llegamos a cumplir ese propósito o nunca llegamos a usar esos talentos gananciales que Cristo puso en su iglesia. Y esto me conmueve, pero al mismo tiempo me desafía a pensar qué estamos haciendo nosotros como iglesia, nosotros. Y cuando hablo de nosotros, me refiero a esta casa. No puedo hablar de las demás iglesias en el contexto de esta ciudad, porque entiendo que cada iglesia tiene una visión, tiene un pastor, tiene unos líderes, tiene un cuerpo de dirigentes que está trabajando. Entonces no me puedo meter en esas parcelas, pero sí tengo que meterme en esta, que es nuestra parcela, y en esta mañana ponernos a pensar, si Jesús viniese hoy y reuniera a nuestra congregación y dijera, quiero ver mis bienes gananciales que he puesto sobre esta casa, ¿con qué le saldríamos al Señor? ¿Qué le diríamos a Cristo? Es solo para que todos pensemos, todos necesitamos pensar. ¿Qué le diríamos a Cristo? Todo lo que un creyente haga para beneficiar el reino de Dios afectará el beneficio que reciba
en el reino de los cielos. Por tanto, la recompensa de un cristiano en el cielo será en proporción a su compromiso presente con Dios y su fidelidad en el uso de lo que recibió, sin importar cuán pequeño o cuán grande sea lo que recibió. Recuerden lo que pasó acá. El Señor le dio a unos 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a cada uno conforme lo que recibió, eso le dio al Señor. Al que tuvo 5 le dio 5, al que tuvo 2 le dio 2, y al que tuvo 1, el Señor esperaba un talento, pero ese que hizo, lo enterró, porque tuvo miedo, porque se hizo ideas que no eran de su Señor, y empezó a sacar una cantidad de excusas. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta predicación. El tema de hoy es servidores fieles en ausencia de Cristo. Ese sería el título que tendría este mensaje: servidores fieles en ausencia de Cristo, porque como les decía, Cristo vino a esta tierra en forma de niño, nació en el hogar de Belén, de José, de María. Como todo niño creció, se hizo adolescente, fue al templo, se hizo joven, creció, llamó a sus discípulos, les enseñó, murió en la cruz, resucitó, dejó el legado, se fue y nos dejó a su espíritu, ¿vale? Y mientras Él está allí, ¿qué haremos nosotros en ausencia de Él? Así que vamos a contemplar el hecho de por qué debemos ser fieles en el servicio a Dios mientras Él está allí. Cantábamos un coro que decía que Él está sentado en el trono, ¿no? Pero no se quedará ahí, sino que vendrá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en ausencia de Cristo? Primero, debemos ser fieles servidores en ausencia de Cristo porque Él confía plenamente en nosotros. Acompáñenme en el versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose ¿qué? Lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Él confía plenamente en nosotros, les decía este primer punto. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, versículo 14. ¿Qué nos muestra este texto? Que Dios muestra plena confianza al depositar sus bienes en alguien. El hecho de que Dios haya puesto en ti dones, talentos, capacidades, recursos, de oportunidades para que tú sirvas, todo eso que Dios ha puesto en ti, lo ha puesto porque confía en ti. Entendiéndose que estos bienes son pues tus habilidades, las habilidades que Dios ha puesto, recursos, tiempo, oportunidades que Dios da para servirlo en acción directa a nuestro prójimo, ¿cierto? Ustedes conocen otro apartado cuando hablan del buen samaritano, ¿no? Este hombre que se encontró una persona herida y pasaron 4 personas por el lado de él, a lo último pasó un samaritano y lo ayudó. Y esa es la referencia de una iglesia activa, dispuesta, que está ahí para algo, por algo, ¿vale? Aunque Cristo está ausente, su confianza en nosotros es tal que da por sentado que el trabajo se va a realizar. Mira, esto es interesante. Si alguien deposita su confianza en ti y se va, es porque él cree que algo tú puedes hacer. Está plenamente convencido de eso. ¿Y por qué? Leamos Juan capítulo 14, versículos 15 y 17. Dice ahí algo interesante del por qué esa confianza tan excesiva en personas de carne y hueso como nosotros. ¿Por qué esa confianza tan excesiva en gente que se equivoca? ¿Por qué esa confianza tan excesiva en gente que cambia de parecer? Yo le decía, Señor, ¿por qué tanta confianza en nosotros cuando escribía este sermón? Me preguntaba y me cuestionaba, ¿por qué confías en mí si a lo mejor yo mañana me canso? A lo mejor mañana ya no quiero ser pastor. A lo mejor me dedico a otra cosa. Y mira lo que dice Juan 14, 15 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos hacer un buen uso de los dones, de los talentos, de los recursos que Dios nos ha dado. O sea, qué interesante es esto. Así que esa confianza está fundamentada en una realidad experiencial de la persona basada en una rendición a Cristo como Señor y Salvador. El Señor pone sus bienes gananciales en aquellos que han puesto su confianza en Jesús de verdad, en aquellos que han rendido sus vidas a Cristo de verdad, porque en ellos mora el Espíritu Santo que les ayudará a ser productivos. De ahí el término Señor y siervo que usa la parábola. Esto da a entender el compromiso mutuo de uno para con el otro en el acto mismo de gobierno justo de parte del Señor y en el acto de servicio comprometido de parte del siervo. Esta parábola habla de eso, el Señor y el siervo. En otro apartado la Biblia, hablando del Señor y el siervo, muestra que no todos los siervos están dispuestos a servir de una manera honesta y responsable. Por ejemplo, lo que dice Mateo 7:21. Usted lo conoce, lo ha leído muchas veces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la confianza está basada en una relación mutua Señor-siervo, en donde el Señor conoce a su siervo y el siervo conoce a su Señor. La verdadera confianza no se establece entre dos individuos a menos que exista una verdadera comunión. Mire, usted no le deja lo más preciado a nadie a menos que sea su amigo. Cuando alguno ha tenido que dejar sus hijos con otra persona, estoy seguro que usted no los deja con alguien que no conoce. Usted tiene que haber tenido una relación de amistad con esa persona, ha tenido que haber tratado con esa persona, ha ido a su casa, se ha sentado, ha tomado café o chocolate, esa persona ha ido a su casa igualmente, ha establecido una amistad para usted dejarle lo más valioso, sus hijos. Necesito que me tengan mis hijos una hora. Eso usted no lo hace con la persona de la esquina, una persona que tiene una mirada de loco, perdido. Aquí le dejo a mi hijo, ¿qué tal sea un sádico? ¿Usted se lo dejaría a un sádico? No, ¿cierto? Dios, en esa realidad de siervo, Señor, nos conoce y se supone que nosotros le conocemos a Él. Y por ese vínculo que hay, el Señor dice, les voy a dejar mis bienes. En ausencia de Cristo podemos ser fieles administradores de sus bienes porque somos de Cristo, su Espíritu nos ha sido dado y Él nos dará la capacidad de hacer bien nuestro trabajo. Y esto me encanta. Me encanta pensar de que no es una cuestión mía o personal, no es porque yo, sí sé hacer las cosas bien, no, es porque Él intervino en mí, tocó mi corazón, cambió mi mente, me hizo entender que era pecador, me dio la oportunidad de salvarme a través de su Hijo Jesucristo, empecé una relación de amistad con Él, me dio a su Espíritu y por esa realidad de vínculo entonces dice, eres mi siervo, eres mi sierva, por tanto voy a darte mis bienes gananciales para que los administres. Cuando yo venga, quiero que me des los réditos de todo eso. Entonces, ese es el primer punto en esta mañana. Debemos ser fieles servidores en ausencia de Cristo porque Él confía plenamente en aquellos que ha salvado. ¿Eres tú salvo? ¿Estás seguro o segura de tu salvación? Lo que lo empuja a uno a servir a Cristo tiene que ver con eso. A la luz de este contexto, ponte a pensar, ¿por qué servimos a Dios? Porque realmente hemos sido salvos. Esa es nuestra verdadera motivación. Somos salvos y le servimos. Muchas veces tú dices, ¿por qué yo no sirvo a Dios? ¿Por qué no sirvo a Dios? ¿Por pereza, por miedo, por temor? No, porque seguramente no has sido salvo. Pero si yo voy a la iglesia, pastor, pero si yo me bauticé, pero déjame decirte un signo de que tú eres hijo, hija de Dios, es ese anhelo por servirle. Hay un anhelo por servirle
Es real. Eso es real. Debemos ser fieles servidores en la ausencia de Cristo. Segundo, porque la carga de trabajo es llevadera, o sea, es suave, es viable. A veces muchas personas dicen, no, yo no sirvo porque es que esto es imposible, yo no lo puedo hacer. Entonces, si no lo puedes hacer, no lo hagas, porque Dios no te va a poner una carga más pesada. Mira lo que sigue diciendo el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces podríamos sacar como excusa, yo no puedo servirlo, Señor, porque mire, esto es demasiado para mí. Dice, no, tú no tienes que hacer algo que sea demasiado para ti. A la luz de este texto, Dios me pone a hacer un trabajo que yo pueda realizar. Un trabajo que no me cause a mí molestia. Un trabajo que no me cause a mí pesadez, amargura, tristeza, quejadera, ¿no? Otra vez haciendo esto, pero yo no. Se supone que si yo soy siervo del Señor o sierva del Señor, ese trabajo va a ser llevadero. A cada uno dio conforme a su capacidad, versículo 15. Este cuadro muestra lo bien que Él nos conoce. Créame, el Señor no me va a poner a mí, aunque yo sea pastor, Él no me va a poner a mí a hacer cosas que yo no puedo hacer. Él me dará algo que yo pueda hacer como pastor, y a ti te dará algo que tú puedas hacer como oveja. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que son de Cristo están en capacidad de servir, no hay excusa. Todos los que estamos aquí, todos. No es que estemos limitados, todo lo contrario. Dios es un Dios de procesos y Él va observando en cada tramo de nuestra vida cuál es la cara que podemos llevar. Por ejemplo, cuando tú conoces a Jesús en ese primer año de fe, pues tú empiezas a aprender cositas del Evangelio y empiezas a hacer cositas de acuerdo a ese primer año de fe. Pero van pasando los años y nótese que el Espíritu Santo va a poner en ti una carga cada vez mayor. Con el transcurso de los años y la vida y la madurez que adquieres en el Señor, dentro de la obra de Dios, tú vas adquiriendo más responsabilidad. Pero estoy seguro que el Señor no te va a poner una responsabilidad que pondría sobre un hijo que ya lleva 20 años de evangelio. No pondría una responsabilidad de un hijo de 20 años de evangelio en uno que lleva 1 año de evangelio. Y eso es a lo que se refiere este texto. Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Y no estamos limitados, sino que Dios empieza a procesarnos para que en el transcurso de los años empecemos a crecer y empecemos a ver un progreso en nuestra vida, un progreso en nuestro servicio, un progreso en nuestra disposición, un progreso en nuestra acción que como iglesia debemos hacer. A medida que vamos creciendo en nuestra fe, la responsabilidad o la carga va en aumento, pero nunca será tan pesada que no la podamos llevar. Por lo tanto, a mayor crecimiento o madurez espiritual, Dios espera más de nosotros como sus hijos, nunca menos. Si a uno le dio 5 talentos, el Señor no quiere que ese que le dio 5 talentos le entregue 1, ni 2, ni 3, ni 4. Quiere que le entregue 5. Al que le dio 2 talentos dice, no, yo no quiero que me entregue 1, quiero que me entregues 2, ni 3, ni 1, quiero que me entregues 2. Al de 5 no quiero que me entregues 7, quiero que me entregue conforme a lo que yo le di, 5, 5, 2, 2. Y al que le dio 1, igualmente. 1 como mínimo. Mateo 11, 29 y 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces es interesante que cuando hablamos del servicio en este aspecto, nótese que el Señor va a poner una carga fácil y ligera para que tú puedas trabajar con gozo, con alegría. Porque no hay nada más triste que hacer un trabajo que para uno le es harto, que para uno le causa molestia, que en vez de estar uno gozoso está amargado, aburrido. Hay gente así, ¿cierto? Hay trabajos que en vez de causarle alegría a uno le dan una jartera, un aburrimiento, rabia, y dice, ¿yo por qué estoy en este trabajo, Señor? Yo podría estar mejor, podría hacer un trabajo menos complicado, ¿cierto? Hay gente que tiene trabajo pero está amargada en lo que hace. Pero en la obra de Dios el Señor no quiere ver a sus hijos ni amargados, ni aburridos, ni atribulados. Dice, hijito, hijita, te amo tanto que eres tan útil que conforme a tu capacidad yo voy a poner sobre tus hombros esta carga.
y la vas a poder llevar con gozo y alegría. Entonces, cuando tú estés sirviendo, mide, la vara de medir será eso. ¿Sientes gozo y alegría cuando estás sirviendo a Dios? ¿O lo que estás haciendo te causa rabia, tristeza, amargura, desesperación, frustración? Si sientes gozo y alegría en lo que haces para Dios, vas bien. Entonces no estás cargando o no estás llevando una carga pesada. Las actitudes, comportamientos, acciones de servicio, formas y maneras de hacer y decir las cosas, describen hasta qué punto el Evangelio ha calado en nuestras vidas, describen hasta qué punto hemos sido y estamos siendo regenerados por la obra del Espíritu Santo. Por tanto, cuando hablamos de ser fieles servidores en ausencia de Cristo, con relación a la carga impuesta según nuestra capacidad, habla de un estado de madurez en Cristo que nos lleva a soportar las flaquezas o desatinos de los más débiles. Imagínense que cuando tú y yo vamos creciendo en la fe, hay otros que están empezando. O hay otros que ni siquiera creen en Jesús y están a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros delante de esas personas? Eso será una carga, ¿cierto? Una carga que el Señor nos invita a llevar. Tenga paciencia con esa gente, ámela, entiéndala, ore por ellos. Compártale la fe, pero no sea pesado o pesada, ¿cierto? Espere en mí, deje que mi espíritu actúe en ellos. No se acelere. Esto es un proceso. Si aún estoy trabajando en ti, tengo que empezar a trabajar en aquel que ni siquiera me ha dado la oportunidad de abrirme su corazón. Así que imagínense toda esta realidad. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dios siempre espera una respuesta acorde a la capacidad que Él nos da. Nunca nos dará una carga más pesada que la que no podemos llevar. Aun cuando somos llevados al límite, escuche, porque a veces somos llevados al límite en este acto de servicio, Él nos da nos añade esa capacidad cuando llegamos al límite de nuestra capacidad de carga. Mira lo que dice Mateo 5:40 al 42. Al que quiera ponerte a pleito, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahí está llevándote al límite de lo que tú puedes sobrellevar. Versículo 41. Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Señor, es que puedo ir con él 1 milla, Señor, tranquilo. Tienes un plus, yo he puesto un plus, puedes ir 2 millas con él. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora voy a poner algo más difícil, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Qué carga es esta, no? Uy, Señor, tengo que ser luz, tengo que ser sal, tengo que ser testimonio. Y esta persona que no procura sino mi mal, viene a pedirme, yo tengo que darle. Y el Señor dice: sí, si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues esto hará que se avergüence de lo que te está haciendo. Es lo que dice Romanos, que sienta vergüenza. Entonces, mira cómo el Señor de alguna manera nos desafía a llevar esa carga, ¿sabes? A servirle de verdad, de todo corazón, y hacer ese servicio tan práctico que aún nuestros enemigos, si es que los tenemos, salgan beneficiados. Y de paso también nosotros. Preguntaba una vez un pastor en la comunidad, en su iglesia, que quién tenía enemigos. Y la gran mayoría de la iglesia levantó la mano, excepto una abuelita que estaba allí sentada. Y el pastor quedó impresionado. Dice: ve, la hermana Jacinta no tiene enemigos. Y entonces, claro, al ver que toda su congregación levantó la mano, o sea, todos tenían un enemigo al parecer, y esta abuelita no, el pastor le pregunta: hermana, ¿usted no tiene enemigos? Dice: no, ya todos se han muerto. O sea, sí tenía enemigos, pero ya todos habían muerto. ¿Quién puede actuar así en esa dimensión de servicio? Solo una persona que realmente ha conocido a Cristo y vive bajo su gobierno. Es difícil cuando tenemos que sobrellevar cargas y soportar situaciones.
Pero una persona que ha conocido a Jesús y ha sido tocada por el Espíritu Santo, tiene por el Espíritu la habilidad de sobrellevar esas cosas, de pasar por alto muchas otras también. A veces uno tiene que hacer la vista gorda y no poner tanto matiz en cosas que son tan triviales y que si tú quieres ahogarte en un vaso de agua, te puedes ahogar en un vaso de agua. O mejor decir, mire Señor, definitivamente yo no puedo llevar esto. Yo tengo que descansar en ti. No puedo sobrellevar esto en mi corazón porque eso es una sobrecarga. Y tú no me invitas a llevar algo que no puedo llevar. Así que una persona que ha conocido a Jesús puede soportar las flaquezas de los débiles con toda seguridad. Tercero, debemos ser fieles servidores en ausencia de Cristo porque Él quiere que seamos productivos. Versículos 16 y 17. ¿Qué dice ahí el versículo 16 y 17? Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 fue y negoció y también ganó otros 2 sobre los 2. Dice el diccionario de la Real Academia que la productividad es la capacidad de desarrollar tareas en determinado tiempo y con cierta cantidad de recursos asignados. Y en este contexto, en esta parábola, vemos que a cada persona el Señor asignó cierta cantidad de talentos y con base a eso que Él asignó, esta persona fue productiva. Dios no asignó cierto número de talentos o dones para ponernos a producir de manera indiscriminada, ¿no? O ponerlos a producir. Él no espera ni más ni menos. Él espera de acuerdo a lo que nos da. La producción está sujeta siempre al recurso. Si Dios te dio 5, esperará 5 de ti. Si Dios te da paciencia, esperará que tú seas paciente y que tu paciencia tendrá un límite, ¿vale? Cada uno tiene un grado de paciencia, ¿cierto? Hay gente que explota más rápido, hay gente que explota más despacio, ¿sabes? Pero a cada uno, aún el que explota rápido y el que explota más lento, tienen esa capacidad especial para tolerar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la producción siempre está sujeta al recurso. Esto muestra que Dios tiene equidad, ¿cierto? Hay equidad de parte de Dios para con nosotros. No nos exigirá más de lo que Él no nos ha dado. Nunca. Nunca Dios nos va a exigir más de lo que Él nos ha dado. Pero esperará un resultado acorde a lo que nos dio. Mira lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis sensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Proverbios 13, 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en este acto de productividad, la diligencia marca un antes y un después. La diligencia siempre va por delante de muchas cosas. Y cuando uno tiene un alma diligente, pues obviamente, dice la Escritura, será prosperado. Mientras el Señor regresa, hemos de estar ocupados en el servicio a Dios, en favor de los demás. Dios no espera menos. Jesús se fue y no dejó una iglesia adormilada, no dejó una iglesia pasiva, no dejó una iglesia quieta, estática, dejó una iglesia viva. Y una iglesia viva es una iglesia que tiene movimiento, es una iglesia que tiene proyección, es una iglesia que se esfuerza, es una iglesia que trabaja. Y cuando Cristo regrese, Él va a pedir los bienes gananciales. Mientras el Señor regresa, hemos de estar ocupados en el servicio a Dios en favor a los demás. Cuarto, debemos ser fieles en ausencia de Cristo porque Él nos pedirá cuenta de nuestro trabajo. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto nos debe poner a pensar. Como es lógico, no somos dueños, ¿cierto?, sino administradores de los bienes del Señor. Y como el texto indica, Él un día, creamos o no creamos, nos parezca o no nos parezca, un día Él nos tomará cuentas de sus bienes gananciales.
Y sus bienes gananciales no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos bienes gananciales en la tierra. Porque esa casa, ese coche, esa ropa, esos perfumes, ese dinero que tú tienes en el banco, son cosas de esta tierra. Dios no te va a reclamar por eso. Hay bienes gananciales que son eternos y que tienen que ver con cosas que van a afectar o no tu vida y cosas que son relacionales. Muchos viven como si el Señor nunca fuese a venir. Hay personas que viven como si Cristo no fuera a venir. O sea, bueno, sí, Él dijo que vendría, pero mire cuánto tiempo hace que lo dijo y no ha venido. A lo mejor ni vendrá. A lo mejor está mal interpretada la Biblia. A lo mejor la tradujeron mal. Y si pensamos en ese a lo mejor, entonces tendríamos que poner un a lo mejor en toda la Biblia. A lo mejor Cristo ni murió por ti. A lo mejor estamos todos condenados. A lo mejor nos vamos para el infierno. Eso no nos gusta, ¿a que no? Entonces es mejor no jugar con a lo mejor, sino creer que lo que la Biblia dice con respecto a la segunda venida de Jesús es real. Y Él vendrá. Él vendrá por su iglesia, pero según este contexto, vendrá para pedir cuentas. Otros tratan los recursos del reino como si fueran los dueños y no como los administradores. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Es quitar al Señor de su lugar como Señor y poner nosotros en ese lugar de señorío, cuando la Biblia enseña otra cosa. Otros han optado por no darle el uso adecuado a los recursos del Señor, como el siervo infiel. A uno dio 5 talentos, a otro dio 12, a otro dio 1. Y ese que dio 1 dijo, uy, no. Yo sé cómo es ese Señor de bravo, cómo es ese Señor de tremendo, de drástico. ¿Cómo es ese Señor? Dice que por miedo, digo, ¿miedo? Escondió, lo enterró en tierra, ni siquiera lo llevó al banco, porque el Señor le reclama, le dice, al menos hubiera llevado mi talento al banco y el banco me hubiera dado ganancia. Pero fuiste un siervo negligente, perezoso. Es que, Señor, tuve miedo. Y ese factor de miedo, ¿sabes que está hoy en la iglesia? Hay mucha gente que vive con ese miedo. Pero ese miedo está traducido de otras maneras. Es que me da vergüenza, es que no tengo tiempo, es que el líder, el pastor, los hermanos no son un ejemplo para mí, por tanto yo no sirvo, porque es que si no sirve el que realmente está ahí al frente, pues yo ¿por qué voy a servir? Entonces ese miedo se traduce o se extrapola a otras realidades dentro de la iglesia. Pero recuerden, el Señor vendrá a pedir cuentas. Y yo puedo sacarle excusas como este hombre. ¿Qué le dijo este hombre al Señor? Wow. Pues Señor, yo realmente tuve miedo, versículo 25, y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, siervo malo. Y aquí cuando la palabra usa malo, es malo, Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y le dice el Señor a los otros, quítenle el talento a esta persona y déselo al que tiene más. Muchas personas creyentes, yo no diría que creyentes porque es que desde el principio les estoy diciendo que el acto de servicio se refleja en una persona creyente. Yo creo que este es un intruso y Dios de alguna manera deposita su confianza en esa persona. Así que nótese que en este punto, cuando Dios da esa capacidad de servir, se desvela el corazón del creyente o no, si es creyente o no de verdad. Por eso les decía, solo una persona que ha creído en Jesús tiene como una señal en su corazón el anhelo ferviente por servirle. Y cuando Dios dice, ¿usted es creyente? Sí. Bueno, entonces aquí tienes un talento, sírveme. Y cuando esa persona empieza a pensar, ¿será verdad? ¿No será verdad? Mejor no, por esto, por lo otro. Entonces ya el talento desvela que esa persona no ha creído todavía. Porque no ha hecho producir un solo no lo ha puesto a producir. Prefirió enterrarlo. Dios llamará a cuentas sin lugar a dudas. No importa la excusa que demos. La excusa solo es un indicio de que seguramente nunca hemos creído de verdad en Jesús porque no hay un anhelo genuino por servirle. Quinto, debemos ser fieles en ausencia de Cristo
porque habrá recompensa o castigo. Mira, esta parábola lo tiene todo. Es que está súper completísima. Dice allí el versículo 29 y 30. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Esto es recompensa. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es castigo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significará esta parte? Condenación. Esto es lo que significa crujir de dientes. Infierno, condenación, pérdida del alma. Entonces, si esto pasó a esa persona que no produjo ese talento, no solo yo, sino que los eruditos en los cuales leí este texto llegan a la misma conclusión. No se trata de un creyente, sino de alguien que pensó que había creído, pero cuando Dios lo puso a servir, se evidenció que no era creyente. Por lo tanto, lo único que le espera es el lloro y el crujir de dientes. Esa será su recompensa. Me pregunto, ¿qué esperas tú del Señor? ¿Recompensa o castigo? Yo quiero recompensa. Yo quiero recompensa. Y seguro que tú también quieres recompensa. Nadie quiere el lloro y el crujir de dientes. Nadie. Nadie que conozca levemente la Escritura y que haya leído las torturas del infierno, según lo que dice la Escritura, querrá estar en ese lugar. Pero el infierno es tan real como el cielo. Así como existe la vida, existe la muerte. Así como existe el blanco, existe el color oscuro. Siempre están esos dos polos opuestos. Y por eso Jesús murió, para que los que creen en Él nunca vayan a tener que ir a ese lugar de condenación eterna. Mucha gente no quiere hablar del tema, lo evade, dice, no me hable del infierno, mejor hábleme del amor de Dios, hábleme de que Él es bueno, que no me va a hacer nada, que Él me perdona. Claro que sí, Él es bueno, pero obviamente antes de mostrar su bondad, te mostrará que eres pecador, que necesitas arrepentirte, que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas dejar esa vida que no agrada a Dios, que necesitas renunciar a eso y depositar tu confianza en Jesucristo, para que no te encuentres en la eternidad con una sorpresa desagradable y además eterna. Eterna. ¿Usted sabe qué es eterno? Siempre, siempre, siempre y siempre. Como Toy Story, hasta el infinito y más allá. No hay salida. Así como la salvación es eterna, la gloria de Dios es eterna, la bendición de Dios es eterna, el cielo es eterno y todo lo que hay en ese cielo precioso es eterno, hay una condenación eterna. Y esta parábola muestra esa faceta y dentro de un ámbito de servicio. Mientras tú y yo servimos a Dios, le servimos, le repito, porque Cristo nos salvó. Ese es el motivo, esa es la razón de nuestro servicio. Cuando tú te pones a sopesar la gracia, yo le digo al Señor, lo que yo haga no puede pagarte todo lo que tú has hecho por mí. Da igual que yo haya dejado mi tierra, mi gente, mis comidas, mis lugares favoritos, mis amigos, mi familia, Señor, eso no va a pagar en nada lo que tú has hecho por mí. No puedo pagarle a Dios. Nadie puede pagarle a Dios lo que Él ha hecho. Entonces, ese acto de pensar en ese sacrificio, que hace que nosotros nos sintamos más en deuda con Él y que queramos servirle por amor. Decir, Señor, es que tú has hecho tanto. ¿Saben en qué momento nosotros vamos a sopesar el precio de nuestra salvación? Cuando estemos allá, cuando veamos con nuestros ojos la gloria de Dios, cuando veamos con nuestros ojos ese cielo inmortal, y si por casualidad el Señor nos deja echar un vistazo a ese lugar, a ese lago de fuego del cual habla Apocalipsis, y nos deja escuchar el lloro y el crujir de dientes de los condenados, entonces ese día
sopesaremos el valor del sacrificio de Cristo en todo su esplendor, cuando nos haya puesto en ese lugar de reposo. Ahí es cuando vamos a entender a plenitud lo que le costó a nuestro Salvador, el precio que pagó por tu alma y por mi alma. ¿Nos desafía el Señor a servir? Claro que sí. ¿Puedes servir? Claro que puedes servir. No importa cuántos años lleves en el Señor, si llevas 5, 10, 20 o 30 años, pregúntate hoy, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Tengo tiempo para todo? ¿A que sí? ¿Quién tiene tiempo para ver televisión aquí? ¿Ninguno ve televisión? ¿Ni una película? ¿Quién tiene tiempo para comer, sentarse a comer? ¿Para dormir? ¿Para descansar? ¿Quién hace deporte aquí? ¿Tiene tiempo para hacer deporte? Hermanos, la Biblia dice que hay tiempo para todo, eso dice Eclesiastés. Para todo, así que tenemos que esculcar en nuestro tiempo y decir, Señor, ¿y es que no puedo tener tiempo para hacer algo para ti en tu obra? Algo podría hacer, porque soy tu hijo, porque soy tu siervo, porque soy la iglesia que sirve. Entonces necesitamos cuestionar nuestra fe y decir, Señor, ¿de verdad yo sí he creído? Yo sí he creído de verdad, Señor, porque sí he creído. Lo normal es que te sirva por amor. Eso es lo normal. Y que cuando tú vengas, no me pilles. Y a lo mejor yo lo que hago es enterrar lo que tú me diste. Lo enterré. Señor, perdóname, yo no quiero enterrar lo que tú me diste. Y seguramente yo pensaba en esta mañana, en mi corazón puede que el Espíritu Santo te habla en este momento. Muy seguramente tú has guardado eso y no, algo te pasó, algo viste, algo no te gustó y lo escondiste. Dijo, yo no más, ya se acabó esto. A mí me ha pasado en algún momento. Yo también me he resentido con Dios. No crean que yo toda mi vida he estado 100% sirviendo. Yo también tuve mi etapa. Pero un día Dios tuvo misericordia y me dijo, ¿qué va a hacer con eso? ¿Lo va a mantener escondido o lo va a sacar? Y ese día el Señor me confrontó, y me confrontó duro, me confrontó por palabra profética y me acercó al siervo y me dijo, si tú no cambias, te corto la vida. Se me acercó el pastor y me dijo, nadie sabía, yo tenía mis guardados ahí en bajito. Vino el pastor, palabra profética, me dio una palabra de ciencia, reveló lo que ve en mi corazón y me dijo, si tú no cambias, te corto la vida. Y ese día me timbró el Señor porque me reveló lo que estaba pasando y dije, uy, Señor, definitivamente tú sí sabes quién soy yo, me conoces. Y ese día partió el alma, el corazón y me transformó, porque yo iba muy tranquilo. No te conformes, iglesia, con menos. No esperes a que Dios traiga a un hombre o una mujer y te diga, mira lo que Dios me mostró de tu corazón y para que tú reacciones. Si no reaccionas ante esta palabra, no esperes a que Dios revele algo. Él no necesita revelar. Si esta palabra no te conmueve, no te lleva a cambiar y pensar, Señor, te estoy sirviendo, tengo tiempo para todo lo mío, pero necesito ahora sacar tiempo para todo lo tuyo. Ese es nuestro legado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos confronta, nos edifica, nos desafía. Señor, este año ya va a terminar, falta un mes y unos pocos días. Nos has dejado vivir todo este año. Hemos llegado hasta aquí, como dice tu palabra, Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y si nos das el privilegio de conocer un nuevo año, de caminar un nuevo año, Señor, queremos entrar a ese nuevo año con una mentalidad de servicio. Tu iglesia está por algo y para algo, y cada uno de los que estamos aquí podemos servir. Así que yo ruego que despierte nuestros corazones, avives nuestros corazones, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí somos útiles, podemos servir de acuerdo a la capacidad, Señor, que tú has puesto. Ninguno está exento de ese acto de servicio. Todos los que son hijos tuyos pueden servir de acuerdo a la capacidad que tú has dado.
Así que oro por esta casa, nuestra iglesia, casa de oración, para que al adentrarnos al 2025 vayamos desde el 2024 con un corazón preparado para lo que viene. Seguramente vienen cambios drásticos, Señor. Yo desconozco los cambios que puedan venir en 2025. Cambios drásticos, cambios de lugar, cambios de posición. No sé qué va a pasar, Señor. Estoy sencillamente percibiéndolo, sintiéndolo en mi espíritu, cambios drásticos, pero necesitamos entrar a ese 2025 con una actitud de servicio para que los cambios sean buenos, positivos, favorables, para que los cambios sean de productividad, para que no enterremos los dones que tú nos has dado, los talentos, los recursos, sino para que eso sea 1, 2, 5 o 3, lo que tú hayas puesto en nosotros, sea el año de la productividad en tu iglesia. Que 2025 sea el año de la productividad en nuestra iglesia, en nuestra familia, en el trabajo, Señor, en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, que sea el año de la productividad, Señor, que allí donde vayamos saquemos el talento que nos has dado y lo pongamos a producir para tu gloria, Señor. Gracias, Padre bueno, por lo que vas a seguir haciendo durante este mes, durante este fin de año. Hay mucho por hacer todavía. Hay esta fiesta de Navidad que queremos hacer aquí y las fiestas que se van a hacer en Extremadura. Señor, hay mucho por hacer todavía, Padre, no se ha acabado el año. Así que yo ruego que nos des a cada uno esa inquietud. Hay mucho por hacer en esta casa también, Señor. Así que inquiétanos a todos, inquieta nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, que el Señor